vengo preparando ya desde hace varias semanas y puedo decir que la verdad que he disfrutado porque en la medida en que vas repasando, vas leyendo y vas pensando qué ideas serían interesantes, ¿no? Pues incluso hasta el propio título de la charla de hoy sabíamos que tenía que ser en relación al espiritismo, pero en base a las ideas y aquellas cosas que iban surgiendo, pues la gran pregunta que al final parece que surgía, ¿no? Y que quizás sería interesante analizar entre todos es si el espiritismo realmente es necesario o no es necesario, ¿no? Entonces vamos a arrancar este tema con dos obras muy interesantes. Vamos a ver si esto vale. Finalidad del mensaje de Jesús. Vamos a hablar de espiritismo, pero no hay que olvidar que el espiritismo no nace porque sí, sino que tiene un origen, tiene una herencia, arrastra una herencia del pasado que viene desde la época de Moisés hasta la época de Jesús y que termina con la que todos conocemos de la doctrina espírita, ¿no? Que es la que actualmente estamos estudiando y que todavía estamos muy lejos de profundizar realmente en su auténtico significado, ¿no? Y entonces yo he querido arrancar, porque cuando hablamos del espiritismo es necesario, quizás primero, antes que eso, deberíamos de preguntarnos si el cristianismo realmente era necesario, ¿no? O dicho con otras palabras, como aquí dice, finalidad del mensaje de Jesús. Y entonces, leyendo este verano la obra Pablo y Esteban, me sorprendió mucho. Tiene capítulos extraordinarios, pero hay un capítulo en el cual arranca un poco lo que es la historia de Saulo, que luego se convirtió en Pablo, ya convertido al cristianismo. Y Saulo tuvo un maestro que fue Gamaliel. Estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando del Sanedrín, estamos hablando de los doctores de la iglesia, pero de la iglesia judaica. Entonces Gamaliel era una autoridad, era un doctor de la iglesia judaica, era un hombre con un conocimiento, con una prudencia, y verdaderamente había sido el gran maestro y el gran conductor de Saulo, ¿no? Saulo, un hombre pues justo, noble, fanático, porque en aquella época el judaísmo se caracterizaba, como muchas de las facetas de la vida de aquella época, se caracterizaba por el fanatismo y por unas ideas muy fuertes, muy arraigadas y de rechazo hacia aquello que contrapusiera sus convicciones, sus tradiciones y su cultura. Y sin embargo, Gamaliel, el gran maestro, muy respetado por Saulo, era un hombre también muy de firmes principios, pero no era fanático, era un hombre abierto. Entonces él se da cuenta de que hay un movimiento nuevo, que ha habido un crucificado, que hay mucha gente que dice que sí es el Mesías, él en eso ni entra ni sale, y lo que él descubre es que hay un rechazo por parte de su iglesia judaica hacia este nuevo movimiento, que les llamaban entonces los seguidores del camino, y sin embargo ve que hay una cantidad de gente, hay un movimiento social, sobre todo de los más desfavorecidos, de los pobres, de los enfermos, que sienten una grandísima atracción hacia este mensaje. Y que estas personas, que son los apóstoles, no solo los apóstoles, los 12 apóstoles, sino todo el apostolado que hubo de tanta gente que siguió el camino del Maestro Jesús, pues él ve ahí un movimiento que él, lógicamente, como estudioso, como religioso, como teólogo de las Sagradas Escrituras, como estudioso de las Sagradas Escrituras, él quiso profundizar, él quiso averiguar. Entonces, le venían informaciones por un lado, por otro. Entonces él personalmente quiso ir a conocer el trabajo que se estaba haciendo en estos albergues del camino. Cuando él llega al albergue, se encuentra allí con un amigo, que había sido un amigo de toda la vida, Samonio, y le dice: ¿qué haces tú aquí? Samonio era un hombre de una posición económica muy holgada, un hombre de un estatus social alto, y sin embargo lo ve allí empobrecido y lo ve en condiciones muy lamentables. Entonces el hombre
después de sollozar y de llorar mucho, cuando ya recupera el ánimo, entonces le explica lo que le había ocurrido. Él vivía su vida normal y corriente, con su riqueza, con su estatus social, con su buena relación digámoslo así, con la alta sociedad de la época, muy bien relacionado, y este hombre, pues de repente coge el mal de Hansen, la enfermedad, la lepra, la familia automáticamente lo rechaza y llegan hasta el punto de que lo denuncian, le roban, digamos, de alguna manera, le expropian sus riquezas, sus propiedades y llaman a las autoridades para que le den la patada para que lo echen al valle de los inmundos, ¿no? Al valle de los leprosos. Al hombre lo lanzan allí, abandonado, ni amigos, ni absolutamente nada. Y entonces, cuando los momentos de mayor crisis, de sed, de hambre, de abandono, pues pasa con una carreta, un seguidor del camino lo recoge y lo lleva. Entonces, este hombre allí, Samonio, empieza a descubrir pues todo lo que es el mensaje de Jesús. Entonces, digamos que en ese mundo idealizado, en ese mundo en el que él estaba instalado, Samonio, hasta ese momento, todo eso se le viene abajo, se ve en la calle, se ve como un despojo, como si fuera peor que un animal, y sin embargo lo recogen y le transmiten un mensaje que él lo bebe y aparte de cuidarlo y de curarlo, ese mensaje que traía la buena nueva, él lo absorbe con muchísima claridad, con muchísimo ímpetu. Y entonces tienen un diálogo entre Gamaliel cuando Samonio le explica esa situación y Samonio le habla de Jesús. Hay un diálogo entre Gamaliel y Samonio extraordinario que yo he extraído de aquí unos pocos pasajes, pero yo recomiendo que aquellos que tengáis el libro, también está en PDF, que podáis leer todo el diálogo porque es extraordinario. Y viene muy a cuento, todo esto que he explicado viene muy a cuento a lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Y entonces Gamaliel le contesta a Samonio: creo que Jesús de Nazaret, por lo que veo, fue un modelo de renuncia en base a ideas, que hasta hoy no pude investigar y comprender, porque en realidad Gamaliel, como os decía, él estaba empezando un poco a observar todo lo que estaba pasando. Pero dice Gamaliel, pero de ahí a considerarlo el propio Mesías, entonces Samonio, porque Simón Pedro estaba al lado, porque Simón Pedro es el que había acompañado a Gamaliel por ser una de las autoridades, una visita prestigiosa, y digamos que en presencia de Simón Pedro luego el diálogo se traduce como comentaba, con Samonio. Y Samonio le contesta lo que acaba de decir Gamaliel. Samonio dice: si yo tuviera salud y estuviera plenamente relacionado con mi familia y gozando de mis bienes que conseguí con esfuerzo y trabajo, tal vez sería uno más que dudara de esta realidad confortadora. Fijaros qué respuesta. Una respuesta magnífica, por lo que comentábamos, que él, claro, él vivía bien y entonces no necesitaba de nada, y como no necesitaba de nada, pues realmente él no se planteaba ni mesías, ni mensajes. Él, con lo que ya estaba establecido respecto a las leyes mosaicas, a lo que decían las antiguas tradiciones judaicas, pues con eso él se sentía satisfecho, y con cumplir con el ritual que la cultura y la época pues establecía, pues era suficiente. Pero claro, le dice: mi situación ha cambiado. Dice: si yo estuviera como tú, si yo estuviera como estaba antes, pues yo dudaría. A ti te entiendo, amigo Gamaliel. Y continúa, y Gamaliel le dice: reconozco que hablas con mucha sabiduría. Estoy en una edad que no sería de mucha utilidad alterar los principios, pero no puedo mostrarme contrario a tus suposiciones, pues estoy bien de salud, gozo del cariño de los míos y llevo una vida tranquila. Y dice: mi facultad de juzgar, por lo tanto, debe adecuarse en otra dirección. Este comentario se podría aplicar a todas las épocas de la vida y en todas las circunstancias y en todos los momentos. Es la realidad de la condición humana, es la pura realidad de la condición humana, ¿no? Con todos los matices que todos nos podemos imaginar. Y claro, la puntilla de Samonio es extraordinaria. Dice: sí, es justo, retrucó inspirado, por ahora no estáis necesitados de un Salvador, y es por eso que el Cristo afirmaba que vendría para los enfermos y los afligidos. Capítulo 7 de las primeras persecuciones de la obra paulinista. De verdad, si tenéis ocasión de poder leer, bueno, toda la obra, pero en especial este capítulo, el diálogo que hay está en la segunda parte del capítulo, porque son capítulos bastante extensos. Ya os digo, el comentario de Samonio final es verdaderamente extraordinario y nos hace comprender
y nos traslada la pregunta, ¿el espiritismo es necesario? ¿El cristianismo es necesario? Pues aquí nos lo dice claramente. Cristo afirmaba que vendría para los enfermos y los afligidos. Y si esto no fuera suficiente, eso no fuera suficiente para, digamos, porque además es que no quiero pasar por alto que luego continúa de que este comentario de Samonio a Gamaliel, que era un hombre inteligente y sabio, eso le produce un impacto. Y él llega incluso a pensar, dice, esto que me acaba de decir, esto es para dedicarle una vida. Y de hecho, él cuando ve el fanatismo y la violencia con la que se ensaña el Sanedrín, las autoridades judaicas con los seguidores del camino, cuando ve toda la recrudescencia y cómo se producen persecuciones, violencia, asesinatos, y que los cristianos, que entonces todavía no se llamaban todavía cristianos, sino que todavía como seguidores del camino, lo aceptaban con esa resignación, como que este mundo era un pálido reflejo del mundo real, del reino de los cielos, por decirlo de una palabra concreta, pues eso todavía le impactaba mucho más. Y a raíz de este diálogo, que parece que no tiene demasiada trascendencia, Gamaliel recapacita y llega un momento en el cual él lo deja todo y se marcha a meditar al desierto, a otro lugar que no recuerdo, la obra lo explica, pero él se marcha porque se da cuenta de que realmente este Jesús sí que era el Mesías, sí que es el Mesías, y el mensaje que nos traía Jesús era lo que los profetas habían estado preparando, habían estado anunciando desde hacía siglos atrás. Realmente era el Mesías y había que hacer caso a ese mensaje que durante tantos siglos la gente se había estado preparando y sobre todo las autoridades habían estado estudiando y divulgando, que ese momento iba a llegar y había llegado, y no solo había llegado, sino que había pasado. Porque claro, todos confiaban en que la llegada del Mesías iba a ser una llegada triunfal, que se iría a codear quizás con los poderosos o combatiría a los poderosos, todo desde un punto de vista material, ¿no? Un punto de vista que luego, no olvidemos, a algunos de los seguidores de Jesús le ocurrió lo mismo. Judas Iscariote también era un idealista y él pensaba que el Mesías, las ideas del Mesías debían de imponerse, porque ya que era el Mesías, las ideas debían de imponerse casi a fuego y a espada, ¿no? Había que, casi como si se tratara de una lucha más política que espiritual. Y Jesús, el maestro, trató en todo momento de hacer entender a la gente que el concepto no era ese, que su reino no era de este mundo, sino que aquí esto era un pálido reflejo en el cual aquí debíamos de prepararnos para un futuro mejor. Algo que, como digo, había gente que eso no eran capaces de entenderlo. Y eso es un poco lo que le pasó, y vamos a pasar a la siguiente obra, Vida Nueva, en el cual nos retraemos a la época en vida de Jesús, y cuando él llama a Leví, que era un recaudador de impuestos, que tal y como nos dicen las Sagradas Escrituras, pues lo dejó todo y se fue con él. Al principio, los primeros días, cuando todavía él estaba muy verde, le pasaba un poco todo esto, ¿no? Y hay un momento en el que el capítulo El Sermón de la Montaña, del libro Vida Nueva, de Chico Xavier, pues explica en ese capítulo que los enfermos, los tullidos, los marginados, los abandonados, iban buscando al maestro, y si el maestro no estaba, pues iban buscando a los discípulos. Entonces comenta como Felipe, el propio Simón, se encontraban constantemente rodeados de gente pues, que necesitaba ayuda. Y eso le ocurre al propio Leví. Entonces le preguntan al Leví, más o menos estoy hablando de cabeza, que qué es lo que tenían que hacer para poder participar y de la buena nueva y de divulgar. Entonces este hombre, falto de experiencia, lo que comenta es que dice, bueno, vosotros, y especialmente a tres de los que habían en ese grupo que él conocía personalmente, a uno de ellos le dice, pero vamos a ver, pero tú, fulano de tal, ¿cómo puedes tú pregonar la buena nueva, el evangelio, si fíjate, enfermo como estás, a ti, fulano de tal, a ti te ha abandonado la familia, ¿tú qué vas a hacer? Y al otro también le dice otra que realmente en vez de ayudarle los hunde. Y claro, luego cuando llega el maestro, pues jocosamente, ingenuamente, pues le explica, mira lo que me ha pasado, maestro, han venido aquí, que fíjate que esta gente
aquí una turba de gente miserable, enfermo y tal, que decían que querían participar digamos, de la fiesta, de la divulgación, de la buena nueva y del mensaje que tú nos estás trayendo, ¿no? Entonces, claro, la respuesta que le da el maestro, que es lo que vamos a ver ahora, que es apenas un extracto, también recomiendo que leáis ese capítulo, es una respuesta que tiene mucha relación con lo que hemos visto antes, ¿no? Una respuesta verdaderamente extraordinaria. Y ya digo, aquí solo he hecho unos pequeños extractos. Y le dice, Leví, tenemos que amar y aceptar la preciosa colaboración de los vencidos del mundo. Si el Evangelio es la buena nueva, los vencedores de la tierra no necesitan de buenas noticias. En las derrotas de la suerte, las criaturas escuchan más alto la voz de Dios. O sea, esto lo podemos trasladar a cualquier época de la vida, ¿no? Esto perfectamente. Claro, las buenas noticias, porque en realidad evangelio significa buenas noticias, buena nueva, que es prácticamente lo mismo. Al que le va bien, el que vive bien, no se tiene que preocupar por buscar nada. Si a mí me va bien, es un poco lo que comentábamos antes. Y continúa, porque es extraordinario. Y dice, hasta que la esponja del tiempo absorba las imperfecciones terrestres a través de siglos de necesaria experiencia, los triunfadores del mundo son pobres seres que caminan entre abismos tenebrosos. Imaginaros qué reflexión más profunda, extraordinaria, extraordinaria. Y remata con lo siguiente. Dice, a los vencidos del mundo, dice, estos quebraron las más fuertes uniones que los encadenaban a las ilusiones y marchan para el infinito del amor y la sabiduría. O sea, esto es un poco a refuerzo del diálogo entre Gamaliel y Samonio. Es decir, las personas que la vida les ha golpeado, pues cuando el dolor, el sufrimiento, las circunstancias, las vicisitudes de la vida nos golpean, pues en cierto modo lo que hacen es quitarnos muchas de las ilusiones que nos habíamos planteado y nos hace un poco volver hacia el interior y decir, bueno, ¿cuál es la finalidad de la vida? Vivir bien, sí, de acuerdo, pero ya está, nada más. Acumular dinero, acumular placer, acumular poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, personas así no necesitan buenas noticias. Y claro, esto está... Digamos que estas palabras del maestro son de hace 2000 años. Todo lo que ha pasado en esos 2000 años hasta ahora, las guerras, las luchas, las barbaridades, las mil y una batalla que hemos vivido, que es lo que dice ahí el maestro, la esponja del tiempo es la que nos tiene que ir puliendo y nos tiene que ir poco a poco quitando las ilusiones de cosas que realmente tienen su valor, pero hay que saberle dar un valor justo y adecuado. Y continúa. El lecho de dolor, la exclusión de todas las facilidades de la vida, la incomprensión de los más amados, las llagas y las cicatrices del espíritu son luces que Dios enciende en la sombría noche de las criaturas. Fijaros qué maravilla. Porque todo eso son, en realidad, desde el momento en que lo material se va apagando, florece lo espiritual. Hay a lo mejor una crisis, hay una situación interior de crisis, de conflicto entre el pasado que está arraigado y quiere permanecer y las nuevas luces, las nuevas realidades que tratan de abrirse paso, porque en realidad es el destino del ser humano, es el destino del propio espíritu. Y continúa. Ellos, refiriéndose a los desfavorecidos, ellos salieron de las convenciones nefastas y de los engaños del camino terrestre y bendicen nuestro Padre como sentenciados que experimentasen en su primer día de libertad la reconfortante claridad del sol amigo y radiante que sus corazones habían perdido. El capítulo, el Sermón de la Montaña de Buena Nueva, de la obra Buena Nueva, Humberto de Campos, de Francisco Cándido Xavier. Aquí también nos vuelve a hacer un análisis. Y luego hay algo que, claro, por falta de espacio y de tiempo, no correspondía aquí, pero hay también dentro de estos comentarios que le hace el maestro a Leví, hace un análisis respecto a los triunfadores del mundo, porque claro, Leví hace un análisis respecto si los triunfadores del mundo se unieran a nosotros, pues sería todo más fácil y mucho más rápido. Y hace un análisis de todas las cosas que después han ocurrido y siguen ocurriendo hoy día. Dice, sí, dice, por ejemplo, pues podrían venir aquí pues los césares con sus legiones romanas, pero claro, muy pronto las incomodidades del camino pues no les parecería bien, habrían rivalidades entre ellos, construirían suntuosos palacios
lucharían entre ellos porque todos querrían tener la supremacía de su opinión sobre la de los otros. O sea, hace un comentario de cosas que realmente después han ocurrido y te das cuenta de que hay una planificación muy sabia a nivel espiritual en el cual etapa tras etapa nos van proporcionando aquel conocimiento que somos capaces de asimilar y aún siendo capaces de asimilar necesitamos de un tiempo más o menos largo para poder ir asimilando y poder ir desarrollando. El cristianismo, cuando empezó y luego fue regulado por las autoridades en el siglo IV, V, con los concilios y cuando se apropiaron del mensaje para convertirlo en otra cosa, pues han sido prácticamente 2000 años de oscurantismo, de interpretaciones y de esa explicación que él da en ese capítulo. Pero aún así todo el mensaje era tan fuerte y tan potente que no se perdió hasta nuestros días. Y claro, además es que son las distintas etapas, pero es que además es que las anuncian. O sea, es como un programa educativo en el cual cuando tú ya entras a clase de pequeño te dicen, mira, vas a pasar por este curso, luego en el siguiente curso te vamos a dar otras lecciones y en el siguiente otras lecciones más que van a confirmar las anteriores porque lo anterior te sirve de base, pero vamos a ir. Y con esto ocurrió exactamente lo mismo. El maestro, sabiendo y conociendo en profundidad la condición humana, pues dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, Él nos va a enseñar, al consolador prometido, las cosas que el maestro en aquella época no las podía explicar porque el ser humano era incapaz de entenderlas, y recordará aquellas cosas que fueron adulteradas o aquellas cosas que fueron olvidadas, como realmente después ocurrió. Pero es que, claro, Allan Kardec nos dice exactamente lo mismo. Fijaros, es que esto es casi un calco de lo que hemos visto hasta ahora. Y nos dice en el capítulo 1, ítem 44, en caracteres de la revelación espírita, nos lo dice, los afligidos existen en gran número, en todas las épocas. Así pues, no debe causar sorpresa que tantas personas elijan una doctrina que consuela, de preferencia las que llevan a que se pierda la esperanza, porque a los desheredados, más que a los felices del mundo, se dirige el espiritismo. Exactamente lo mismo que nos decía Samonio, que le decía el maestro a Leví, etc. Y dice, con mucha sabiduría, el maestro Kardec, dice, el enfermo ve llegar al médico con mayor satisfacción que quien está bien de salud. Ahora bien, los afligidos son los enfermos y el consolador es el médico. O sea, está muy claro. Es decir, uno que está bien, que venga un médico, pues te da lo mismo. Pero cuando uno está enfermo, ¡ay, viene el médico! ¡Ay, a ver, ay! Vamos a ver si me ayuda a solucionar el problema. Es la condición humana desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Y no hay vuelta de hoja. Es que no hay vuelta de hoja. El ser humano se conduce de esta manera, ¿no? Por eso el título de la charla de hoy, ¿no? El espiritismo, ¿es necesario? Pues yo creo que esto un poco nos lo va a explicar y nos lo está explicando. Pero claro, ¿cómo arranca el espiritismo? El espiritismo arranca con los fenómenos mediúnicos, porque claro, este mensaje ya no era un solo individuo, un mesías o un enviado, un hombre o una mujer con una claridad mental o un espíritu superior, no, aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces se fue preparando el terreno y en el propio año 1848 los famosos fenómenos de Hydesville en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, empiezan los fenómenos de los golpes. Digamos que esos golpes fueron la antesala de decir, señores, que estamos aquí desde siempre, en el otro lado, pero que somos un mundo paralelo al vuestro, que esos dos mundos están mucho más interrelacionados de lo que os imagináis, que venimos para quedarnos. Siempre hemos estado, pero ahora nos vais a oír, nos vais a ver, nos vais a escuchar y vais a trabajar para que la información y los conocimientos que nosotros vamos a traer, vosotros los estudiéis, los clasifiquéis y sepáis escoger aquellos que son los más adecuados. Y así es como realmente empiezan los fenómenos que llevaron al espiritismo. Y entonces Kardec lo explica claramente. Kardec, cuando observa el fenómeno y empieza a estudiar y se sirve de más de 1000 mediums en todo el mundo, que se dice pronto, para poder configurar todo lo que conocemos, dice, el espiritismo es a la vez una ciencia de observación, porque claro, hay que observar. Estamos hablando de algo que hasta ese momento era desconocido
observación y una doctrina filosófica, porque aquello que vamos observando, lo vamos estudiando, lo vamos analizando y vamos sacando unas conclusiones. Dice, como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprende de semejantes relaciones. Esto en el prólogo de la obra, que es el espiritismo, ahí lo tenemos. El fenómeno, la experimentación, el análisis, el estudio como ciencia, aunque una ciencia distinta. Esto nos lleva a una filosofía y esa filosofía tiene que tener unas consecuencias morales comportamentales, si queremos denominarlo así, pero no podemos permanecer ajenos a una realidad que antes quizás podíamos alegar ignorancia y cuando tú ignoras, cuando todos tenemos ignorancia sobre algo, pues es lógico que no tengamos un criterio claro de lo que debemos de hacer. Eso lo suplían los dogmas hasta ese momento. Pero una vez los dogmas se agotan, una vez determinadas explicaciones ya no nos sirven, aparece ese mundo invisible y dice, señores, ahora estamos nosotros aquí, ahora nosotros os vamos a dar las explicaciones. Y luego esto de aquí es muy interesante. Y esto de verdad que me gustaría que nos quedáramos con esto. En la misma obra del Génesis nos dice generalidad y concordancia en la enseñanza. Tal es el carácter esencial de la doctrina espírita, la condición misma de su existencia, de donde resulta que todo principio que no haya recibido la consagración del control de la generalidad no puede ser considerado parte integrante de esa misma doctrina, sino una simple opinión aislada cuya responsabilidad, ojo, el espiritismo no puede asumir. Es decir, que para que un conocimiento de tipo espiritual, hemos hablado de ciencia, de experimentación, de consecuencias filosóficas y que se traducen en comportamentales, para que tenga la aprobación general, para que tenga la aprobación y la constatación, pues tiene que tener una concordancia de que en todas partes es lo mismo y una generalidad. Si es algo aislado, hay que dudar. Hay que dudar porque si solo ocurre en un lugar y no ocurre en otros, eso ya es sospechoso. Cuando no concuerda, porque en un sitio es de una manera y en otros sitios de otra manera, no hay concordancia, es una responsabilidad que el espiritismo no puede asumir. Y entonces yo me pregunto, cuando muchas veces hablamos de teorías o que he leído y tal, si el espiritismo no puede asumir esa responsabilidad, ¿quién la puede asumir? ¿Lo podemos asumir nosotros? O sea, podemos ser tan valientes para decir, no, el espiritismo no, la generalidad, ese mundo espiritual que trabaja, pero es igual, pero yo tengo mi equipo de guías que trabajan para mí y eso sí, yo tengo mi librito y luego con otra particularidad, que esto, a poco que lo analicemos, nos damos cuenta de que el espiritismo no puede ser un complemento de otras cosas. Hay muchas personas que entran dentro del movimiento espírita pero vienen ya con su escuela, vienen ya con sus teorías, con su libro, con su experiencia, que es muy noble y muy respetable. Y luego el espiritismo lo quieren como complemento. No, a mí es que el espiritismo me viene bien porque aquí hay cosas que yo hago, pero en el espiritismo hay cosas que, fíjate, como yo ya lo hacía o como yo tal o que esto a lo mejor me puede ayudar y tal. No, el espiritismo no es complemento de nada. Generalidad y concordancia. Generalidad y concordancia. No, sí, porque si yo estudio el espiritismo y tengo otras ideas o tengo otras escuelas, entonces no me puedo llamar espírita. Porque si yo, por ejemplo, soy químico, he estudiado química y estudio algo de medicina, pues yo puedo estudiar medicina y me puede servir como complemento de la química, pero yo nunca me podré decir que soy médico. Es que hay mucha gente que dice, no, es que yo soy espírita. No, si yo he estudiado, yo me he leído las obras de la codificación, sí, pero yo es que hago esto, yo es que hago otra cosa, yo es que hago una serie de cosas y tal. Eso no es espiritismo. No, ¿por qué? Pues porque la generalidad y la concordancia no ha existido. Es algo particular, personal, estás en tu derecho y es una opinión personal. Y las opiniones personales son personales, pero el espiritismo es otra cosa. Y es más, y concluye con esto. Esto está en la introducción de la Génesis. Dice, con absoluta verdad pudimos incluir en sus títulos, en base a todo eso, la expresión según el espiritismo, porque estábamos seguros de su conformidad con la enseñanza general de los espíritus. Es decir, Allan Kardec nunca se pisó los dedos. Es decir, si nos damos cuenta, es un detalle que muchas veces no caemos en ello, los títulos de las obras de la codificación. La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Ojo. El Evangelio según el espiritismo, según la generalidad
si queremos decirlo así, y la concordancia. El cielo, el infierno, la justicia divina según el espiritismo. Generalidad y concordancia. Y el libro de los espíritus es como decir, ese título no necesita, según el espiritismo, porque sería redundar sobre lo mismo. Podría haberse titulado el libro escrito por los espíritus, podría haberlo titulado de esa manera. Pero démonos cuenta de la responsabilidad y del alcance de lo que es esta doctrina. No podemos jugar con los conceptos, no podemos jugar con las ideas. Por eso es tan importante ser rigurosos, ser estudiosos y darnos cuenta de que no solo debemos de trabajar en nuestro círculo de trabajo, sino también debemos de trabajar en el círculo y la experiencia y los conocimientos de compañeros que puedan existir en otros lugares, cuáles son sus opiniones, cuál es su manera de trabajar, para contrastar y trabajar para fomentar esa generalidad y esa concordancia que a todos nos hace falta, ¿no? Y a veces, como la codificación es tan vasta y tan profunda, a veces hay detalles que se nos escapan, muchísimos detalles que se nos escapan de la propia codificación, que otros lo han visto y nosotros no lo hemos podido descubrir todavía, o cosas que nosotros nos hemos dado cuenta y otros a lo mejor no lo han visto todavía. Por eso es tan importante en la relación con otros grupos. ¿Qué significa eso de aislarnos? No, es que a nosotros nuestros guías, no, si nosotros como estamos muy bien, sí, no, sí, como bien, uno puede estar como quiera, pero realmente si queremos progresar, si queremos mejorar, si queremos ser auténticos espíritas, en el amplio sentido de la palabra, tenemos que trabajar esa generalidad y esa concordancia para que no sea una responsabilidad personal, sino que sea una responsabilidad que el espiritismo ha asumido y que nosotros compartimos a su vez, ¿no? Esto quizás tenga relación con el mensaje del propio Juan el Bautista, cuando dice es necesario de que yo decrezca para que él crezca. Esto de alguna manera es de crecer en cuanto a las ideas preconcebidas que cada uno de nosotros hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, porque nos damos cuenta de que la dimensión, el paisaje que tenemos, el horizonte que tenemos delante es tan amplio y tan grande que decir, Dios mío, yo soy muy pequeño, yo no puedo salir aquí sacando pecho pensando que yo sé, que yo tal, que yo soy medium, que yo tal. No. Aquí el panorama es muy grande, o sea, vamos a ser un poquito humildes y vamos a tratar de esforzarnos por entender para que aquello que vayamos entendiendo poder trasladarlo a los demás. Y aquí están Kardec, en la medida en que iba trabajando, iba investigando, pues fue extrayendo digamos, unos postulados que son básicos y que son los que nos traen la consecuencia de la propia codificación, y que está en la conferencia de José Ángel Cueto, él ya nos habló de ello, ¿no? Que está ahí en el canal de YouTube, está existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la comunicabilidad de los espíritus y pluralidad de mundos habitados. Y luego me lo he copiado de José Ángel, nuestro amigo José Ángel, Jesús, guía y modelo, que podría ser otro de los pilares perfectamente, la ley de causa y efecto, aunque si digamos que entra dentro de lo de la reencarnación, la ley de evolución y la ley de justicia, amor y paz. Toda esta serie de conceptos básicos, fundamentales, estos son los grandes argumentos, son las grandes ideas, son los grandes pilares sobre los que nosotros tenemos que trabajar a lo largo de nuestra vida para ir cimentando y para que eso realmente tenga un peso en nuestra vida y lo podamos trasladar al día a día nuestro. Porque si no, ocurre, porque somos imperfectos, que a veces caemos en contradicciones. Decimos que creemos en todos estos postulados y que los estudiamos, pero a veces nuestra vida contradice estas cosas, porque a lo mejor nos dejamos llevar por la parte material, porque a lo mejor somos codiciosos, porque a lo mejor tenemos vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. ¿Y qué es lo que nos revela el estudio del espiritismo? Pues aquí nos lo dice a través de sus postulados. Dice evidencia la existencia del mundo espiritual constituido por las almas de los que vivieron, de lo que resulta la prueba de la existencia del alma y su supervivencia del cuerpo. Las almas que se manifiestan revelan sus goces o sufrimientos según el modo como han empleado la vida terrestre, y de esto resulta la prueba de las penas y recompensas futuras. Es decir, el estudio de la mediunidad, el estudio del mundo espiritual nos aclara que efectivamente que existe el mundo espiritual, que son las almas de los que estuvieron aquí junto a nosotros hasta hace poco, y que claro, si ellos se manifiestan
y podemos hablar con ellos o ellos nos hablan a nosotros, es una evidencia de que la muerte no existe como tal. Pero ya no es un dogma de fe, sino que es una realidad que nos lo constata. Y luego si además vienen y nos cuentan que según cómo ha sido su vida, están experimentando un tipo de sensaciones más amargos o más dulces, pues eso significa que ahí hay unas consecuencias respecto a lo que uno hace en vida, porque claro, el que ellos estén viviendo eso, nosotros no vamos a ser una excepción. A todos nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Si oramos bien, nos podremos englobar dentro del campo de los espíritus que durante su vida fueron buenas personas, hicieron el bien, y cuando ellos te narran las características de la vida que están teniendo feliz en ese otro mundo, significa que si nosotros hacemos lo mismo o algo parecido, pues vamos a estar en las mismas condiciones. Los que sufren porque han hecho mal, porque han sido viciosos o han sido mala gente, pues si nosotros somos mala gente, pues vamos a sufrir más o menos situaciones parecidas. O sea, estos son principios que la misma experiencia, la misma observación y el mismo análisis te lo va demostrando. También las almas o espíritus descubrieron su estado o situación, las almas o espíritus descubriendo su estado o situación rectifican las ideas falsas que se tenía sobre la vida futura, principalmente sobre la duración y la naturaleza de las penas. Es decir, que todo en el mundo espiritual también es flexible. No existen las penas eternas, no existe el cielo o el infierno, tal y como nos lo habían contado o nos lo habían explicado. O sea, hay que rectificar ideas que a lo mejor hasta este momento podíamos tener equivocadas. Y dice, pasando la vida futura del estado de teoría vaga e incierta al de hecho observado y positivo, impone la necesidad de trabajar lo más que se pueda durante la vida presente, que es de corta duración, en provecho de la futura, que es indefinida. Es decir, que visto el panorama en base a lo que nos explican unos y nos explican otros, pues lo mejor en esta vida es, pues chico, aprovechar el tiempo. Sí, uno disfrutar de la vida, pero también pensar que uno tiene otras necesidades de tipo espiritual y que es bueno que uno las trabaje y que se esfuerce, porque eso en ello viene incluido pues el futuro más o menos feliz o desdichado según cómo aprovechemos el tiempo, ¿no? Esto es de la obra que es el Espiritismo, el capítulo 2, consecuencias del espiritismo en el ítem 100, ¿no? ¿Y es útil el espiritismo? Pues en el Evangelio nos dice lo siguiente. Dice, el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, aquí ya no nos habla solo de razón, sino también de sentimiento, de vivencia, conduce forzosamente a los resultados expresados más arriba. Cuando en el Evangelio vamos al capítulo que explica lo que es el hombre de bien, pues ahí explica muy bien cómo debe ser un verdadero cristiano, un verdadero espírita, que caracterizan al verdadero espiritista como al verdadero cristiano, siendo los dos la misma cosa, es la misma cosa. Pero esto es el resultado de los postulados anteriores, de la comprensión de la realidad espiritual y decir, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Y concluye con lo siguiente, dice, el espiritismo no viene a crear una moral nueva, no, la moral es la misma de Jesús y las bases ya se sentaron con Moisés. Simplemente facilita a los hombres la inteligencia, el discernimiento y la práctica de la de Cristo. O sea, lo que Cristo, el Consolador, aquello que estaba mal comprendido o aquello que no os pude explicar, pues aquí, con la inteligencia, con el desarrollo evolutivo, que a lo largo de esos casi 2000 años el hombre había alcanzado ya tenía la inteligencia suficiente como para poder poner en práctica mejor la moral y las ideas que Cristo nos trajo, ¿no? Dando una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan. Una fe sólida, ¿qué significa? Yo no creo porque sí, o yo no creo por una fe dogmática, sino yo creo porque lo he constatado, porque ahí está la mediunidad, ahí está la parte experimental, ahí está que toda causa inteligente, toda consecuencia inteligente ha de tener una causa inteligente y una serie de elementos que nos hacen, que son abrumadores y que nos hacen comprender una realidad a la cual no podemos negar si realmente la estudiamos en profundidad. Pero la prudencia de Kardec llegó hasta tal punto que incluso llegó a afirmar, si en algún punto el espiritismo comprende que está equivocado en ese punto, no va a tener ningún remordimiento ni ninguna cosa para rectificarla y cambiarla por aquello que sea lo más acertado. El espiritismo en realidad no es una doctrina particular ni de él, ni de Kardec, ni de nadie, es universal, pero a través de esa concordancia y esa generalidad de la que hablamos antes, que es fundamental y es muy importante para darnos cuenta de qué estamos hablando.
Y luego aquí he hecho yo como una especie de símbolos, de croquis, y en realidad hablar del espiritismo es hablar un poco de lo que es el plan divino. Y el espiritismo nos ayuda muy mucho a entender cuál es el plan divino. Y a través de la comprensión de ese plan divino, a través de comprensión que decimos estudio, análisis, esfuerzo, pues uno llega a un momento en el cual comprende que no hay otro camino mejor y uno lo acepta. Y es eso, es comprender el plan divino o esforzarnos por tratar de comprender el plan divino, por lo menos la parte hasta donde nosotros seamos capaces de llegar, desde nuestro punto de inteligencia, desde nuestro punto personal, y en la medida en que uno va estudiando y va profundizando y va comprendiendo, pues entonces uno lo va aceptando y va diciendo y va descubriendo que es una realidad motivadora y una realidad que a todos nos ayuda. Y esa aceptación pues, nos lleva a esa frase magnífica que yo creo que a todos los que estudiamos espiritismo que nos gusta, es que incluye la obediencia y la resignación. Pero la obediencia que es el consentimiento de la razón y la resignación que es el consentimiento del corazón. Es decir, la obediencia de aceptar las cosas que no podemos evitar y trabajar por cambiar aquellas que sí que podemos mejorar o podemos evitar. Y la resignación, pues del sentimiento de aceptar a los demás como son, de la misma manera que uno se acepta a uno mismo como es, pero se esfuerza por trabajar en ser cada día mejor. Estamos hablando de ese tipo de obediencia, estamos hablando de ese tipo de resignación. Y eso viene de un trabajo previo de aceptación y viene de la comprensión de esas grandes leyes divinas, esas grandes leyes universales que son comunes para todo el mundo. Porque estamos hablando de leyes universales que son las leyes espirituales como también son las leyes materiales. Entonces yo, por ejemplo, podríamos plantearnos la ley de gravedad es una ley universal. Eso nadie lo pone en discusión. Pero la ley de gravedad es budista, es cristiana, es musulmana, no, es la ley. Y como es la ley, hay que aceptarla. Aquí no estamos hablando de religiones. Aquí estamos hablando, es una comparación. Aquí estamos hablando de esas grandes leyes que aparte de las físicas, que las podemos palpar, las podemos entender y las estudiamos en el colegio, hay otro tipo de leyes que nos están afectando de manera directa desde siempre y en la medida en que las vamos comprendiendo, las vamos aceptando y nos vamos sometiendo y nos vamos acogiendo a ellas. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir en contra de la ley de la gravedad. Si yo tiro algo, pues no se va a quedar en suspensión. Hombre, a lo mejor haciendo ahí una serie de movimientos físicos y tal, pues podría conseguir, pero en condiciones normales uno no puede ir en contra de la ley de gravedad. Además, ir en contra de la ley de gravedad, ¿para qué? ¿De qué serviría? No es que estoy enfadado y no quiero la ley de gravedad. Pues tú te puedes enfadar lo que quieras, pero la ley de gravedad está desde hace millones de años y eso tú no lo vas a cambiar. Pues con las leyes espirituales ocurre algo muy similar. Yo me puedo enfadar y puedo tal, pero la realidad es la que es, ¿no? Pero es una realidad inteligente, no es algo automático o mecánico, mejor dicho, ¿no? Y luego la aceptación nos lleva, esas leyes divinas nos lleva a un desarrollo de valores, una fe razonada. Esa fe razonada hace que tú desarrolles la voluntad, el esfuerzo, es decir, yo tengo claro lo que soy, yo tengo claro lo que quiero, yo tengo claro hacia dónde quiero ir, yo me esfuerzo y para allá voy. Tener paciencia cuando hay cosas que necesitan madurar, hay cosas que necesitan que pase el tiempo y tener paciencia porque nosotros a veces la falta de paciencia es como decir las leyes divinas, oye, date prisa que tengo, date aire que tengo prisa. No, o sea, no hay que vivir con inquietud, hay que ser dinámicos, hay que trabajar, pero teniendo paciencia para aceptar que las cosas necesitan su tiempo y que lleguen en su momento. Pero claro, a uno le tiene que pillar trabajando, esforzándose y tener confianza. Confianza, si hago las cosas bien, el futuro va a ser bueno, yo tengo confianza en eso, no nos tenemos que preocupar de otra cosa. La realidad es la que es, lo que sembremos es lo que vamos a recibir. Ahí no hay problemas de falta de presupuesto, como los gobiernos, no, ahí el presupuesto es infinito, ahí no hay ningún tipo de problema. Continuamos. He tocado aquí algo que no. Uy. Sí, bueno, lo veo aquí. Vale, continuamos. Y claro, aquí Kardec también nos habla de otro aspecto que es importante. Dice, los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo
tal como lo ha hecho desde muchos siglos atrás, sigue predicando esas divinas virtudes y procura esparcir sus frutos. Con todo, cuán pocos lo recogen. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces. Han querido adaptarlo a sus ideas, han querido modelarlo según sus necesidades, lo han tallado, reducido y mutilado. Sus ramas estériles no dan frutos malos, pero ya no producen. Aquí es el gran problema de la condición humana. Déjame que voy, déjame que yo sé esto de qué va, y el espiritismo se lo echa a la gente a la mochila, y si no, en el campo de la mediunidad, que a veces en lugar de estar uno al servicio de los espíritus, parece como que uno lleva un equipo de espíritus que están al servicio de uno para en todo momento encontrar las respuestas o hacer aquellas cosas que uno considere que debe hacer. No, señor, cuidado. Nosotros no podemos ser protagonistas. El problema que hay en la doctrina espírita, que ya lo tuvo el cristianismo en su momento, pero que ese problema se ha resuelto. El problema que tuvo el cristianismo en un primer momento es que no habían líderes. O sea, el liderazgo era un liderazgo moral. Pero claro, al final las hienas se comieron con patatas y secuestraron lo que era el cristianismo primitivo. Se adueñó al poder temporal de él. Seleccionó a los religiosos y a los obispos, sí, a los religiosos, por decirlo así, en un primer momento, que los separaron de los que les interesaba a los que no. Hicieron una selección, hicieron concilios muy sesgados. Y luego, con otra particularidad, que a las conclusiones a las que llegaban, todo lo que estuviera fuera de esas conclusiones, todo eso fuera. Todo eso fuera, y libros quemados, opiniones, etcétera, 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 todo eso fuera. Eso hoy día, con el espiritismo, no pueden hacer lo mismo, porque si quemaran todos los libros que hay, aunque hoy día con Internet, hoy día es más difícil quemar nada. Pero suponiendo que no tuviéramos Internet, suponiendo que Internet no existiera, y se pudieran quemar todos los libros de la doctrina, pues los mismos espíritus la volverían a escribir, porque como no es dueño nadie, pues ellos lo volverían a escribir. Con lo cual, hoy día, la doctrina no tiene dueño, pero hay gente que sí que cree que son los dueños por su condición intelectual, académica, etcétera, o por sus facultades mediúmnicas, se apropian de cosas que la generalidad y la universalidad, como decíamos antes, y la concordancia están en contraposición de todo eso. Y por eso dice que el árbol es bueno, pero los jardineros a veces son ineficaces. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Y no podemos modelarlo según nuestra conveniencia, ni reducirlo, ni mutilarlo, ni adaptarlo al librito, como decía antes, que ya traemos de casa, cuando no es al revés, es al revés. Si yo puedo estudiar el espiritismo de lejos para como complemento a lo mío, pero nunca me podré llamar espírita. Honestamente no. Honestamente no. Otra cosa es que diga, bueno, he descubierto el espiritismo y yo veo que es mucho mejor que lo que yo tenía, entonces lo voy a estudiar, me voy a empapar de él y entonces sí. Entonces algún día quizás me pueda llamar espírita, porque entonces ya tengo los 5 sentidos volcados en este trabajo. Y hay aquí un mensaje del buenísimo doctor Becerra de Meneses, un mensaje psicofónico creo que fue, de Divaldo Pereira Franco, hablando sobre la tercera revelación, ¿no? Dice, la tercera revelación no es una concesión excepcional de Dios que circula entre los hombres con carácter de privilegio. Cuidado. Una labor como la del espiritismo, que se propone la transformación moral de la tierra mediante la modificación íntima de la persona, es el más grandioso desafío que enfrentan la inteligencia contemporánea y los sentimientos humanos. Y además nos dice, hijos míos, dice, no os puedo ofrecer otra alternativa. ¿Por qué? Porque es que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Lo explica muy bien el gran maestro doctor, pero es que no hay otra alternativa, no nos podemos engañar. Entonces, al final tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de evolucionar a través del bien, del amor, del esfuerzo personal, o si uno no vive de espaldas a lo espiritual, pues llega un momento en que la misma vida, es como que si uno no fluye y no trabaja en su interior y en aquellas cosas que debe ir puliendo y modificando y mejorando y corrigiendo, pues llega un momento en que uno se embota y es como un desagüe, que al final el olor, el hollín, pues se pudre y al final provoca un atasco en el cual a veces las consecuencias son más difíciles y más dolorosas. Y volvemos otra vez al principio. Es un mensaje para los enfermos, para los desheredados del cristianismo,
Kardec nos decía, leíamos hace un ratito también, que es el gran consolador para aquellos que tienen necesidad. No necesariamente, a día de hoy, en el siglo XXI, no necesariamente necesitamos estar enfermos o abandonados, o ser pobres, o pasar cualquier tipo de calamidad para entrar dentro del espiritismo. Hay que pensar que somos espíritus inmortales, que ya venimos, ya llevamos un bagaje del pasado, y hay algo en nuestro interior, hay una voz muy fuerte, muy potente en nuestro interior, un llamado espiritual muy potente, que sin necesidad de tener que estar en malas condiciones, ni físicas, ni psicológicas, ni nada, pues ese llamamiento está diciendo, venga, has vivido muchas experiencias, desde que vinieron los grandes avatares, especialmente el maestro, hasta ahora has vivido muchas existencias, seguramente has sufrido mucho, ya está bien, es momento de cambiar, es momento de dejar de sufrir, es momento de crecer, pero de crecer por motu propio, por voluntad propia. Y ya para terminar, en el capítulo 1, ítem 13 de la Génesis, ahí hace una síntesis muy buena, extraordinaria, de lo que es, lo que se caracteriza en la tercera revelación. Y dice, lo que caracteriza la revelación espiritual es el hecho de que su origen es divino, la iniciativa de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Esto quizás sería la síntesis de lo que realmente es la gran revelación espírita, ¿no? Viene de lo alto, eso es incuestionable, la iniciativa es de los espíritus porque no ha sido un fenómeno que surja, como veíamos antes de lo de Hydesville, las hermanas Fox, no es algo que la gente de aquí ha estado llamando ahí arriba, no, ha sido justo al revés, y de hecho hubo una contraposición muy fuerte, un rechazo muy fuerte por parte de la religión, que todo eso procedía del demonio, que todo eso estaba prohibido, etcétera, y sin embargo los espíritus se seguían manifestando. Todos recordemos las experiencias de Chico Xavier, las experiencias de Divaldo, cuando iba a confesarse, decía que lo sigo viendo, decía, tienes que rechazar, tienes que rezar más, tienes que leer más el Evangelio, tal, y cuanto más rezaba, más los veía. Entonces, claro, no se puede ir en contra de la naturaleza, no se puede ir en contra de la naturaleza. Había llegado el momento, y era el momento, y eso tenía que seguir adelante, como así ha ocurrido. Bueno, pues hasta aquí lo que tenía preparado para hoy y nada, yo sí que me gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, yo si acaso voy a dejar de compartir pantalla, bueno, sí, dejar de compartir, vale. Y ahora ya pues entramos todos ya en escena y si alguien quiere comentar, ahora sí que se podría encender la luz, creo yo, ¿verdad? Ahora sí, sí, ahora sí, porque ahora como ya no hay imagen. Bueno, no sé qué os habrá parecido el desarrollo del tema, pero es que he considerado que era interesante enlazar la cuestión cristiana, la cuestión de los primeros cristianos, la problemática y los conceptos humanos y espirituales con los que se enfrentaban ellos, y un poco en comparación a lo que estamos viviendo hoy día. Y lo que decía antes, la condición humana prácticamente no ha cambiado nada, lo que pasa es que ahora tenemos más facilidades materiales, que por supuesto que en aquella época hemos desarrollado otra sensibilidad, ya no existe la violencia que existía entonces, y hay libertad de pensamiento hasta cierto punto, y claro, somos más inteligentes, somos gente más preparada, y claro, todo eso, por eso la codificación, la tercera revelación, nos llega en el momento en el que nos ha llegado, ¿no? Pero claro, como dice ahí Becerra de Menesa, aún nos queda un trabajo muy grande y muy largo por hacer. Pero bueno, ya que nosotros estamos aquí en harina, ya que nos hemos ensuciado las manos de harina, pues vamos a hacer el pan, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a continuar, vamos a tratar de crecer, ¿no? Y de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún...? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Claro, claro, Pilar. Según tú, ¿qué crees que ofrece el espiritismo en la sociedad actual? Pues ofrece una claridad que no se encuentra en otra parte, un criterio, pero claro, ofrece
vamos a ver, el espiritismo ofrece, pero no buscando a nadie. Es lo mismo que hace 2000 años. El espiritismo no busca a nadie. Ofrece algo para aquellos que realmente tienen necesidad. Es como el médico, que el médico no va buscando pacientes por la calle. Oiga, ¿usted se encuentra bien o no? Yo pongo en la puerta, consultorio, médico, tal. Y si tú lo necesitas, allá. O sea, realmente el espiritismo lo que ofrece es consuelo y una explicación racional a los grandes problemas, a los grandes enigmas del ser humano. Pero eso es algo que lo ofrece y lo ofrece desde su inicio. Y luego con el complemento del trabajo de espíritus nobles como el propio Emmanuel, el trabajo psicológico de Joana de Angelis, que complementa muy bien el aspecto psicológico, el aspecto más profundo del conocimiento humano. O sea, realmente nos ofrece alternativas para conseguir la auténtica felicidad. Conseguir la auténtica felicidad. Y esa felicidad nos va a llegar pues a través de una transformación moral y de aplicando aquello que, como nos decía antes el maestro Becerra Meneses, no nos puede ofrecer otra alternativa. Es que no hay otra alternativa. Entonces, digamos que los centros espíritas, desde mi punto de vista, son como los consultorios que están ahí con las puertas abiertas por si alguien necesita médico, aquí estamos. Pero claro, luego nosotros tenemos que ser buenos especialistas, tenemos que ser buenos médicos, porque si no somos buenos médicos va a venir la gente y decir, yo me voy con la misma dolencia, sea de tipo psicológico porque no me han resuelto el problema. A veces no son problemas de tipo mediúmnico o no son problemas de tipo de conflictos personales, sino muchas veces son tratar de entender lo que a uno le está ocurriendo. Y a veces no, esa persona en realidad no es que tenga que modificar nada de lo que está haciendo, porque a lo mejor lo está haciendo bien, pero cuando tú le explicas esos postulados, la inmortalidad del alma, la ley de causa-efecto, que hemos venido otras veces, que esto puede tener esta causa, la persona es un consuelo enorme de saber contextualizar lo que está viviendo y saber que lo está haciendo bien. Eso es un consuelo enorme, extraordinario. Esa persona se va llena completamente de riqueza interior. Y realmente la doctrina está para eso, para satisfacer todo, la parte sentimental, la parte psicológica, racional, todos los aspectos, casi todos los aspectos de la vida. Lo que es una dolencia física, pues tenemos que ir al médico, pero lo que es otro tipo de dolencias, llamémoslas espirituales, pues eso es lo que puede ofrecer el espiritismo. Eso es lo que realmente puede ofrecer el espiritismo. Gracias. Ana, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntilla. Me ha gustado mucho cómo ha abordado el tema referido a la generalidad y a la concordancia que exige el espiritismo en cuanto a mensajes, libros, etcétera, etcétera. Sí. Yo pregunto, hoy en día que hay tantísima, bueno, no sé si hoy en día o siempre lo ha habido, pero tanta proliferación de mensajes mediúnicos, libros, ¿cómo existe una concordancia de la que tú hacías alusión en tu exposición y lo que sucede actualmente? ¿Se criba de alguna manera? ¿Se pasan unas casas a otras? Creo que ya me has entendido, ¿verdad? Sí, sí. Pues la concordancia tiene que estar ya de por sí, lo que es la codificación ya nos aporta un conocimiento vastísimo, que en una sola existencia no vamos a tener suficiente. Las aportaciones espirituales de tipo espiritual, mediúmnico, como tú dices, que nos han venido posteriormente, pues depende, las podemos aceptar o las podemos dejar en cuarentena, pero en ningún momento pueden entrar en contradicción con lo que es la codificación. El problema es que hay personas que se consideran como espíritas, pero que no conocen la codificación en profundidad y te hablan de mensajes mediúnicos que tú cuando los analizas y los estudias a fondo, te das cuenta de que hay cosas que están en conflicto con lo que realmente es la doctrina. Entonces, estas personas lo que demuestran es que realmente la doctrina no la han estudiado a fondo. Y luego también hay otra cosa, que es el problema que tenemos de orgullo todos, yo el primero, y es que nos cuesta mucho trabajo aquello que uno recibe, trasladarlo a los demás. Muchas veces cuando uno recibe cosas mediúnicamente y las quiere trasladar a los demás por la experiencia de muchos años, más que otra cosa lo que uno busca es que le confirmen, porque si no lo confirman entonces uno se enfada, entonces rechazamos. Y cuando debería ser al revés, decir, oye, tú esto lo ves de utilidad,
esto lo ves coherente, lo ves correcto, y entonces ir recabando informaciones, porque es que a lo mejor te encuentras con la sorpresa de que lo que tú has recibido, resulta que hay gente en Colombia o gente en Perú y tal que ha recibido lo mismo. Ah, amigo, oye, eso ya pinta bien, ¿eh? Eso ya pinta bien. Gente que no tienes nada que... Pero claro, si no hablas con ellos, no lo puedes saber. Si yo me quedo, no, es que mis guías, yo estoy muy bien, yo noto lo fluido, estoy maravillosamente... Sí, uno puede estar muy a gusto, pero, chico, hay que contrastar, hay que... Y eso es lo que a veces se echa de menos en los congresos, que haya un poquito más de intercambio del trabajo que hacen unos y otros. Y en ese aspecto hay grupos, sobre todo en América, que están haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Ayudando a marcar unas directrices en base a su experiencia, no mediúnica, sino en base a su experiencia de muchos años respecto a cómo se deben de ir enfocando las cosas. Y entonces, yo creo que la actitud tiene que ser como la de los niños, los ojos bien abiertos, sin preconceptos, y estudiar y analizar. Y luego, en base a lo que te transmiten, pues luego decir, esto concuerda con lo que nosotros hacemos, lo podemos aplicar aquí, tiene sentido, no tiene sentido, mejora lo que en alguna cosa mejora lo que tenemos, y de la misma manera uno aportará a los demás. Mira, esto vosotros habéis pensado, es enriquecernos, pero claro, para que haya generalidad y concordancia tiene que haber diálogos. Si no hay diálogo, no puede haber generalidad y concordancia. Pero más allá de que podamos tener dudas, porque a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puede haber aquí un vidente y decir, pues mira, ahí estoy viendo a un espíritu de esas características, yo no lo veo, porque yo no soy vidente. Entonces puede ser verdad o puede no ser verdad, y yo pues me lo creo, porque al fin y al cabo, el hecho de que esté viendo no me perjudica, ni tampoco me aporta algo que me pueda desviar de las directrices. Ahora, si dice, no, es que hay un espíritu y está diciendo esto, esto y esto y esto y esto, y yo veo y analizo y veo que eso va un poco en contradicción a lo que nos dice la codificación, que ha sido un trabajo extraordinario realizado y corroborado por infinidad de espíritus y por los grandes maestros, pues entonces diría, oye, cuidado, esto hay que aparcarlo. Yo no te digo que no, pero cuidado. O por lo menos mira, a mí no me encaja con lo que yo estudio, pero bueno, es que es así, tenemos que tener ese espíritu crítico. Por eso Kardec, como decíamos antes, él mismo lo decía, si hay algo en la codificación, fíjate que él, todo lo que se esmeró a lo largo de su vida, si hay algo que está equivocado, Dios mío, eso hay que cambiarlo. Si algo está equivocado entre la doctrina, eso hay que cambiarlo. Porque es que necesitamos una doctrina limpia, coherente, y una doctrina totalmente racional, para podernos saber conducir, para poder conducirnos, porque luego, como pasa siempre, luego todo lo que son los momentos puntuales de transformación moral, de puntos de inflexión a nivel espiritual, Moisés, Jesús y la codificación son momentos muy especiales que luego ya, digamos un poco, que te anticipan la problemática que va a venir después, y en base a esa problemática que después nos iba a llegar, que era la mediunidad, la fantasía, el endioseamiento, la mezclanza entre espiritismo y lo que no es espiritismo, como eso ya lo sabían que iba a pasar, por eso nos decían, cuidado, prefiero rechazar antes 99 verdades que aceptar una falsedad. Ya nos iban advirtiendo, y aún así todo, personas que llevamos, yo me incluyo, muchos años, metemos la pata y luego decís, Dios mío, ¿y cómo he podido caer yo en esto? Si yo he estado predicando precisamente todo lo contrario, y luego te paras a analizar y Dios mío, pero si esto no concuerda con una generalidad, y son cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante el estudio, el reunirnos, el hablar, el estudiar, como hacemos, ¿no? En las clases, por ejemplo, aquí en Valencia, por ejemplo, María Ángeles con el Evangelio, y cuando hacemos los estudios de una obra los miércoles, las charlas de los viernes que hacemos con los compañeros. Es muy importante el estudio, pero no por fanatismo, sino todo lo contrario, para evitar el fanatismo, para ir profundizando. Y de verdad que a mí me pasa, yo creo que os ha pasado a todos, y con esto concluyo ya, de que ves exposiciones de compañeros de conferencias y te sacan extractos de textos del Génesis, de y tal, y dices, Dios mío, ¿y eso estaba ahí? Parece que es como si fuera un descubrimiento. Dice, pues yo no me había dado cuenta de ese detalle. Y es como si estuvieras leyendo un libro nuevo. Y es que son obras tan profundas que las vas redescubriendo en el día a día. Y nos moriremos y tendremos que seguir estudiando
porque todavía no es un caudal tan profundo que no habremos llegado a alcanzar a entender toda la dimensión que todo esto tiene. Por eso que con eso tenemos que tener mucho cuidado y ser cuidadosos. Gracias. Yo quisiera también contestar a esto. Sí. Para mí es muy claro. Los libros de la codificación es la ciencia, la teoría, lo que yo tengo que estudiar. Y el resto es literatura mediúmnica, novelas, que si a mí me cuesta mucho entender la codificación, leyendo una novela me acerca más a entenderlo, pero no es ciencia, es literatura. Si yo quiero estudiar la economía de la esclavitud en el siglo XVIII en Estados Unidos y me cojo un libro de un economista, si no sé economía no entenderé ni patata, pero puedo acercarme si leo La cabaña del tío Tom. Puedo entender cosas. Estudio el espiritismo con la literatura mediúmnica, no, pero estoy acercándome a entenderlo. Lo que no puedo pensar es que lo que pone en Te perdono es al 100% cierto, porque no es ciencia ni está contrastado. Lo que pone el libro de Pablo y Esteban no es cierto al 100%, no está contrastado. Mientras que los libros de la codificación están todos contrastados. Y esto es ciencia experimental, pero es ciencia. Y para mí esto es lo que me sirve. Yo puedo leer un libro de literatura mediúmnica y llenarme de amor, de paz, de comprensión de las cosas, ver el comportamiento de un personaje, ver el comportamiento de otro, pero no es la ciencia, no es el espiritismo. Y esto, por eso, tanta literatura que lo único que nos hace es acercarnos un poco más a el hueso de la comprensión del libro de los médiums, del libro de los espíritus, de la Génesis y del cielo y el infierno. Esto para mí es... Totalmente de acuerdo, Pilar. Muy interesante y agradezco la aportación porque es verdad. Por eso es tan importante el estudio, como estamos diciendo y repitiendo, el estudio de la codificación para que cuando leamos esas obras complementarias, pues no nos engañen. O sea, no haya nada que nos pueda... Y si hay alguna cosa que tenemos duda, pues aparcarlo, no pasa nada. No pasa nada. Yo no puedo... Hay cosas que son imposibles de verificar, ni históricamente ni nada, porque han ocurrido por unos personajes que no hubieron testigos, o a lo mejor no quedaron reflejados en ninguna parte, no lo puedes atestiguar, pero dices, bueno, es posible que ocurriera. En el libro este de Buena Nueva, como otras obras de Amelia Rodríguez, de Humberto de Campos, que hablan sobre la vida de Jesús, pues la verdad que son obras extraordinarias y, por ejemplo, lo que hemos leído antes de lo que Jesús le dice a Leví, no lo sabemos si realmente lo dijo de esa manera y con esas palabras, no lo sabemos, pero podría haberlo dicho perfectamente porque ves ahí una profundidad, pero claro, pero eso no es la doctrina, como tú decías, Pilar, eso no es la base, eso es un complemento que nos ayuda a reforzar la otra parte que sí que realmente estamos estudiando y estamos trabajando, ¿no? Por eso yo he extraído del Pablo y Esteban y de Buena Nueva, que ese libro nos lo recomendó John Reynolds, la conferencia que nos dio para cerrar el ciclo, y hemos empezado curiosamente un poco con esto, ¿no? Y ahí es donde está... Por eso es tan importante tener una buena formación para formar un buen criterio, porque si no tenemos un buen criterio nos pueden engañar muy fácil. O bien con esas obras, como tú decías, Pilar, que no son históricas, ni muchísimo menos, que son novelas, o incluso, que eso es todavía más sangrante en el tema de la mediunidad, ¿no? De cuando nos creemos que las comunicaciones que recibimos pues son siempre todas elevadas y son mensajes que hay que seguirlos a pie juntillas. Cuidado, con esas cosas sí que tenemos que tener mucho cuidado y tener los pies en el suelo, estudiar el libro de los medios,
Y por eso he querido incluir lo de según el espiritismo. Fijaros que Gardel lo reconoce, según el espiritismo, según esa generalidad y concordancia que es la que realmente nos tiene que servir a todos, a nosotros de base, de pilar, donde apoyemos los pies en el suelo. Todo lo demás es complementario. O sea que muy bien, Pilar. De consulta. Exacto. Exactamente. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? A ver, Pepe quiere preguntar, no sé si se oirá por ahí. En todas las familias de la vida nos vamos a encontrar la desgracia y la aflicción. Sí. En respuesta a la avaricia pertinente, por supuesto, y a la ambición desmedida. Sí. ¿Cómo debemos afrontar esta diaria? El que esas vicisitudes de la vida. ¿Cómo las debemos afrontar según el espiritismo? Pues claro, pues ahí está. Pues la codificación y la doctrina nos trae ese consuelo, ¿no? Nos trae ese consuelo espiritual que no se queda solo en el campo teórico, sino también en el campo espiritual. Porque desde el momento, eso es importante, desde el momento en que somos conscientes que tenemos seres queridos a nuestro lado, que ya no están con nosotros, algunos los hemos conocido, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras hermanas, etcétera. Saber que los tienes cerca y saber que hay otros que tienen un vínculo muy fuerte con nosotros y que nos están apoyando, eso es algo que cuando tú te haces consciente de eso, a nivel teórico, y lo vas sintiendo y lo vas trabajando, entonces eso lo llegas a percibir de manera interna. Y eso es algo que, ya te digo, no te lo da la razón, no te lo dan los libros, que también te lo explican, pero tú lo llegas a sentir. Y cuando tú eso lo sientes, pues eso te ayuda a seguir adelante. Comprendes que tienes la herramienta de la oración, que a través de la oración uno conecta con esa otra dimensión, con ese mundo espiritual, y permite que esas entidades espirituales amorosas pues se nos acerquen, nos ayuden, nos consuelen y nos dé explicación al porqué de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Es la esponja del tiempo, como decía antes el maestro Aleví, ¿no? La esponja del tiempo que nos va arrancando, digamos, todos los espinares, todas las impurezas del pasado para depurarnos, porque en realidad no dejemos de olvidar que la vida real, la vida auténtica es la vida espiritual. Aquí estamos de paso y tenemos de ser conscientes de ellos. No podemos creer, por eso hablaba de las contradicciones, no podemos creer en la vida inmortal y que estamos de paso y sin embargo uno comportarse como si pudiera estar aquí toda la vida y cuanto más tenga mejor, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ahí entraríamos en una contradicción, ¿no? Es muchas veces la condición humana, las contradicciones en las que han caído las religiones, que nosotros hemos formado parte de ellas también, ¿no? Por un lado riqueza y ostentación y por otro lado pues que todo es efímero, pero para ti, pero para mí dámelo a mí que tú. O sea, no podemos caer en ese tipo de contradicción. Y la doctrina es muy lógica, muy clara y muy racional, y todo eso nos lo transmite tanto desde el punto de vista, como decía, intelectual, como desde el punto de vista experimental, ¿no? De lo que uno siente y de lo que uno vive. Y eso no te lo puede trasladar nadie, sino que es una vivencia tuya, que eso es algo tuyo innato y que nadie te lo puede quitar. Exactamente. Bien, pues no sé si... Bueno, aquí... Ana, sí, perdona. ¿Da tiempo a hacer otra preguntilla? Claro. Bueno, pues esto va en relación a cuando has hablado de los postulados básicos de la doctrina espírita. Y sin mencionar a todo ello, nos vamos a concretar en uno, en el que se dice que Jesús como modelo y guía. Entonces, podemos decir que es necesario en el espiritismo e incluso imprescindible incluir a Jesús. Yo entiendo que sí. Y si estamos de acuerdo que sí es así, ¿cómo me explicas que se entiende esto como algo religioso y aparece movimientos o sectores espíritas que hablan de espiritismo laico? No lo entiendo, porque no es religioso el hecho de seguir a Jesús como modelo y guía, porque si no, no se entiende la transformación moral, se caería el espiritismo, no tendría fundamento. Entonces, eso no es que sea religioso, porque yo tengo entendido que la religión conlleva otras cosas que no las tiene el espiritismo, ni rituales, ni sacramentos, etcétera, etcétera.
creo que ya Claro. con lo que ha argumentado ya tiene bastante para No, entender sí, por dónde pero voy. claro, sí, no, muy buena pregunta, Ana, gracias. El tema está en la pregunta 625, si no recuerdo mal, del libro de los Espíritus. ¿Cuál es el modelo al que nos podemos fijar, en el que nos podemos fijar? Y los espíritus son muy claros, fijaros en Jesús. Y volvemos otra vez a lo de Becerra, al doctor Becerra Meneses. No hay otra alternativa. Es que ejemplo mejor que ese, yo no conozco ninguno. No hay otro mejor. Que luego eso, claro, en el tema del laicismo, como tú comentas, y en los movimientos que hay dentro del espiritismo, son movimientos de opiniones personales. Desde mi punto de vista son opiniones personales, que a veces han sido en contraposición a malas praxis que han habido en determinados centros espíritas del mundo que la gente se ha escandalizado porque ha visto que había un exceso de religiosidad o, digamos, o de transponer ciertas prácticas cristianas o católicas a lo que es el espiritismo. Y sí, bueno, sí, eso realmente, pero claro, hay que respetarlo. Pero de ahí a pensar en un espiritismo de unas características del espiritismo, hay uno único e indivisible. Y todo lo demás ya son, desde mi punto de vista, son interpretaciones. Y el tema de Cristo, como el tema del Evangelio, el espiritismo lo trata, pero sin intermediarios. El tema es el tema de los intermediarios. El problema es que hay gente que todavía ve el tema del Evangelio y el tema del Maestro como que tienen esa visión de los intermediarios. Intermediarios me refiero pues, a la parte católica, la parte religiosa, la parte protestante. No, vamos a ver, el espiritismo lo trata, pero olvídate de lo demás. O sea, el espiritismo trata a Jesús, pero sin nada más, desnudo, sin intermediarios, sin interpretaciones absolutamente. Y con el Evangelio exactamente lo mismo. Por eso dice el libro, el Evangelio según el espiritismo. O dicho de otra manera, el Evangelio según la concordancia y la generalidad de los espíritus. O sea, blanco y en botella. Yo creo que está muy claro. Todo lo demás ya son cosas, prejuicios que nosotros mismos nos vamos generando. Pero el concepto es así. Nosotros, por ejemplo, hoy día se habla mucho, y nosotros hemos hablado del tema de los egos. Entonces yo un día pensando, hablando con un amigo, el tema de los egos, lo pensé para mí y digo, bueno, ¿y qué ejemplo? O sea, si viniera al mundo el espíritu más perfecto que pudiera venir al mundo, que no tuviera ego, no tuviera egos, ¿cómo se comportaría? Y te tienes que ir al Evangelio, porque Jesús, o sea, muchas veces que hablamos de los egos, de tal, o sea, Jesús, el espíritu más perfecto, que podría tener más motivos para sacar aparentemente otro tipo de personalidad, y sin embargo él se empequeñece y se disminuye. Los demás tenemos que hacer lo mismo. Pasa que, claro, nos va a costar porque es un camino todavía duro y difícil y todavía tenemos muchas imperfecciones. Pero yo creo que cuando surgen estos debates, por eso vuelvo a insistir que la pregunta es muy pertinente, pues no deberían el porqué de existir cada uno, y además hay que respetar que cada uno, el espiritismo, allá donde está, pues lo viva como considere en función a su característica y a su condición, y se tiene que adaptar a cada... Pero el espiritismo solo hay uno. Y ahora quizás, aunque hay varias tendencias, pero llegará día, porque no tiene líderes, ni tiene ministros, ni tiene una jerarquía, no la hay, pues llegará día que el espiritismo se reunificará, pero no porque el espiritismo no esté unificado, sino porque la gente comprenderá que solo hay un único camino, y ese camino es algo que nosotros lo tendremos que entender, pero la codificación él lo tiene muy claro. Lo que no los tenemos claros es nosotros todavía, los seres humanos, por desgracia. Sí. Gracias. Nada, a ti. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir terminando la reunión. Yo creo que si nadie quiere añadir nada ni quiere comentar ninguna cosa, pues venga, María Ángeles, hoy tienes que hacer tú la oración de cierre, venga. Con si mucho te parece gusto, bien. con mucho gusto. Vamos a hacer la oración de cierre y ya despedimos la conexión. Bueno, pues vamos a dar gracias al mundo espiritual que, como siempre, nos está apoyando, y damos gracias a todos los que han estado hoy presentes en la primera clase
del nuevo curso que vamos a dar. Y nada, solo quiero que el amor del Padre esté en todos nosotros, que sepamos continuar estudiando el espiritismo, el evangelio, todo lo que Allan Kardec nos ha puesto en nuestras manos y que sobre todo que lo pongamos en práctica. Lo habéis dicho hoy muchas veces y yo reitero, es estudiar y ponerlo en práctica. Pues nada, os doy gracias a todos y una mención especial para 2 personas que han estado hoy con nosotros, aunque ahora veo que no están. Manel, que ayer fue su cumpleaños, y Dani, que hoy es su cumpleaños. A los 2 los felicito y les abrazo con todo mi corazón. Chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Pues sí, nosotros también trasladamos a Manel y a Daniel, que está aquí, también la felicitación en nombre de todos los compañeros. Y nada, en la semana que viene continuaremos. Bueno, lo que es las actividades de aquí locales, el lunes ya empieza. Empezamos, ¿no, sí, el lunes empezamos. Ahí a las toda clases presenciales, el lunes empezamos, sí. Estupendo. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la atención, por la paciencia y nada, ya hasta el próximo. Muy buena la conferencia de hoy, muy buena. Gracias. Gracias.